Las intersecciones en la ciudad son algo que comúnmente no tomamos en cuenta en nuestro día a día. Sin embargo, tal vez nos preguntemos por qué algunas tienen alguna forma, mientras que otras son simples círculos. Pero, ¿son las rotondas simples círculos? Y lo más importante, ¿para qué sirve este tipo de intersección? Si te interesa, quédate para conocer para qué sirven las rotondas. No sin antes suscribirte para conocer más sobre las ciudades. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La historia de las rotondas comienza en el siglo XVIII y XIX con la construcción del Circus de Bath en el Reino Unido, el monumento de los soldados y marinos en Indianápolis y la Plaza de la Estrella en París. Sin embargo, estas rotondas primigenias tienen una particularidad, y es que no eran construidas para resolver un problema de tráfico, sino como elementos de paisaje o arquitectura que contenían monumentos en su isleta interior. Es así como a principios del siglo XX, dos arquitectos proponen soluciones giratorias para resolver los problemas de tráfico en sus respectivas ciudades. El primero de ellos, el francés Eugène Renard, en 1903, propone la construcción de una rotonda en la intersección de los Grands Boulevards en París, debido a la saturación que presentaba este cruce, así como la inseguridad de este. Renard consideraba que los problemas de las intersecciones se debían a los puntos de conflicto entre las trayectorias y que la solución consistía en eliminarlos o reducirlos al máximo. En su estudio, demostró que se puede evitar que los vehículos pasen por estos puntos si se les obliga a rodear un obstáculo que los englobe. Además de esto, proponía la implementación de elementos básicos que las rotondas actuales tienen: calzada anular en torno a un islote central inaccesible, además de las isletas triangulares en los encuentros entre las vías que convergen en la intersección para la protección y seguridad de los peatones. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo, pero Renard dejó constancia de que en la ciudad de París existían algunas intersecciones que cumplían las condiciones para que su solución fuera susceptible a ser adoptada. Por ejemplo, aquellas que ya disponían de un monumento central, como lo haría 4 años después en la Plaza de la Estrella, en torno al Arco del Triunfo. Por otra parte, el arquitecto estadounidense William Phelps Seno, también en 1903, propone rediseñar bajo un sistema de circulación giratoria en un solo sentido alrededor del Columbus Circle en Nueva York, que fue puesto en práctica en 1905. De hecho, el rediseño marcó la primera rotonda verdadera en un solo sentido que se construyó en cualquier lugar, implementando las ideas de Eugène Renard. Y es así como podemos decir que el arquitecto francés Eugène Renard es el inventor de la rotonda moderna, y que él no fue el primero en implementarla. A pesar de que gracias a este arquitecto francés se sentaron las bases de la rotonda moderna, las primeras no cumplían las funciones de las actuales, ya que su operación se basaba en lo que ellos llamaban la prioridad de las entradas, y no a la prioridad en el anillo como lo hacen las modernas. Estas también eran llamadas traffic circles o rotaries en inglés, y contrario a las modernas tenían prioridad a la derecha o a las entradas, causando accidentes, tráfico, bloqueos y por consecuencia la ineficacia de estas, lo que resultó que en Estados Unidos perdieran popularidad y se dejaron de construir hasta que en 1966 el ingeniero de tráfico inglés Frank Blackmore introdujo un pequeño cambio a las rotondas en el Reino Unido. El cambio consistió en eliminar la prioridad a las entradas y sustituirla por la prioridad en el anillo, lo que mejoró la fluidez del tráfico en un 10% y la seguridad, reduciéndose el número de accidentes entre un 30 y un 40% y la gravedad de estos, naciendo así la rotonda moderna. Gracias a este pequeño pero relevante cambio en la operación de la rotonda, se provocó un boom de toda esta en Europa. Las rotondas noruegas aumentaron de 15 en 1980 a 350 en el 90 y a más de 500 en 1992, mientras que en la década de los 90 Francia construía 1000 por año. De hecho, Francia es el país con más rotondas por millón de habitantes, seguido por España y el Reino Unido e Irlanda, como podemos ver en la siguiente gráfica. Como había dicho antes, en los Estados Unidos perdieron popularidad, y no es hasta en los 90 cuando resurgen en Summerlin, Nevada. A diciembre de 2015 hay alrededor de 4.800 de estas rotondas modernas en todos los Estados Unidos, y han tomado fuerza como sucedía en Europa. A modo de ejemplo, el estado de Washington contiene alrededor de 120 rotondas en octubre de 2016, todas ellas construidas desde 1997. Incluso la Administración Federal de Carreteras, la FHA por sus siglas en inglés, ha comenzado a incentivar la construcción de estas en todo Estados Unidos, como medida de seguridad en las intersecciones. Como podemos ver, la principal función de la rotonda moderna es la de dirigir el tráfico con fluidez, seguridad y también aumentar la capacidad en la intersección. Además de que, según el Instituto para la Seguridad Vial de los Estados Unidos, este tipo de intersección ayuda a disminuir la contaminación y el consumo de combustible en un 23 al 34%, haciéndola una parte fundamental de un urbanismo sostenible. De hecho, el mismo instituto estima que la inversión del 10% de las intersecciones señalizadas en los Estados Unidos a rotondas
habría reducido las demoras de los vehículos en más de 981 millones de horas y el consumo de combustible en más de 654 millones de galones en el 2018. Igualmente, reduce el ruido generado por los automóviles, ya que estos no tienen que parar y acelerar de nuevo, como lo harían en una intersección normal, sino que lo hacen de manera continua y reduce el retraso de los vehículos en un 62 al 64%. Asimismo, la rotonda ocupa mucho menos espacio y es más barata que un enlace directo, además de que es mucho más compatible con el entorno urbano y posibilita su utilización por parte de cualquier usuario. Existen varios tipos de ellas, desde mini rotondas que han probado ser efectivas en áreas urbanizadas de poco tráfico, como los vecindarios de cualquier ciudad, así como las turborotondas y las rotondas mágicas. La primera de ellas es una variante aún más moderna y eficaz, muy popular en el Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, en donde estos diseños requieren que los automovilistas elijan su dirección antes de ingresar a la rotonda, lo que elimina muchos caminos y opciones conflictivas que la rotonda misma da, de modo que se aumenta la seguridad del tráfico así como la velocidad y la capacidad. La segunda es un caso especialmente raro, pero no por lo menos interesante y eficaz. Estas dirigen el tráfico mediante una serie de pequeñas rotondas englobadas en una grande, como si se tratara de una matrioshka rusa. Las más famosas de ellas se encuentran en la ciudad inglesa de Swindon y fue construida en 1972 por el mismo ingeniero de tráfico que ayudó a la creación de la rotonda moderna, Frank Blackmore. Los conductores que cruzan por ella se sienten intimidados por la complejidad de la rotonda. Sin embargo, es bastante sencilla de utilizar e incluso puede acortar el tiempo de viaje y espera de estos. En conclusión, la rotonda moderna ha sido concebida para las cada vez más vibrantes calles de una ciudad, considerándose un elemento de fácil implementar y amigable con todos los grupos que transitan en ella. Así que la próxima vez que llegues más rápido a tu casa tal vez se deba a una rotonda. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que en tu ciudad deberían de existir más rotondas como esta? ¿O estás más a favor de otro tipo de infraestructura? Recuerda dejar un like si te gustó este video y suscríbete si estás interesado en más temas y curiosidades sobre las ciudades.